se reconoce el error como parte del proceso. El siguiente, y bueno, la parte de la competencia, ¿no? Muchas veces también dentro del sistema educativo la competencia tiene mucho que ver, en donde el único buen estudiante es el que saca 10. Todos los demás están por debajo. No reconocemos talentos individuales, no reconocemos habilidades, no reconocemos avance. Y esto es muy importante y obviamente si se forma desde que somos chiquitos, va a crecer como parte de nuestra idea y nos va a costar mucho trabajo sobreponernos o luchar contra esa creencia. Y obviamente lo que vamos a ver que el síndrome del impostor se presenta de manera muy, muy frecuente en personas con trastornos de ansiedad, ya sea con un trastorno de ansiedad social, con trastornos de ansiedad generalizada, personas que han pasado por algún tipo de episodio depresivo o personas que han tenido dificultades en el desarrollo, trastornos de aprendizaje, como el déficit de atención. El déficit de atención en el sistema educativo parece que es lo peor que te puede pasar y no se ve a las personas como capaces de aprender. Sí son capaces de aprender. Una persona que tiene déficit de atención puede aprender, solo puede aprender aprende en un sistema distinto, aprende a otro ritmo, pero aprende, tiene habilidades, es capaz y puede desempeñarse perfectamente en la vida. Pero lo que sucede es que la etiqueta hace que los chicos o chicas que fueron diagnosticados a una temprana edad crezcan con el estigma y crean que no van a poder cambiarlo. Y bueno, hasta aquí estamos con las causas. Ahora, vamos a hablar un poquito más, ahora sí, de cómo se manifiesta. No todas las personas que tienen síndrome del impostor son iguales, aunque la sensación es la misma, aunque la sensación de fraude o de no merecerse lo que tienen es muy, muy similar, pero los perfiles son diferentes y vamos a ver que tienen una serie de acciones o de comportamientos que manifiestan un perfil muy específico. El primero y el más conocido, obviamente, es el perfeccionista. Esa persona que nunca termina. Y aquí vamos a aprovechar, digamos, para empezar a pensar en nuestro propio proceso. Tú en tu trabajo o si estás estudiando en la escuela, piensa cómo asumes una tarea. ¿La haces, la evalúas y la entregas? O sea, checas cómo quedó y la entregas. A lo mejor haces un ajuste. A lo mejor no la haces porque te da mucho miedo. O a lo mejor no la entregas porque no quedó perfecta. Hay personas que nunca terminan. Y por un lado, obviamente el estándar de calidad es importante. Obviamente necesario, dependiendo de la labor que realices, asegurarte que lo estás haciendo lo mejor posible, pero también es importante que asegures un objetivo a alcanzar. Para un perfeccionista nunca es suficiente. Hay un desgaste terrible y constantemente hay la sensación de no estuvo bien, no fue suficiente, no me quedó como me debería de quedar. Si te pasa una vez, 2 veces, es normal. Si esa es tu sensación constante, probablemente tengas que trabajar bastante en definir no tus habilidades o tu capacidad, sino en entender que hay un punto dado por el tiempo, dado por el tipo de tarea, dado por muchas circunstancias, que va a ser un objetivo correcto y aceptable. No siempre tienes que desgastarte para hacer las cosas bien o para que tu trabajo valga. Este se relaciona mucho con me gusta mucho el concepto de superhumano. Es la persona que considera que tiene que esforzarse demasiado, que siente que si no se desgasta, que si no le costó muchísimo, que si no se desveló, que si no insistió, entonces no fue suficiente. Tiene muchos puntos del perfeccionista, pero aquí más que fijarse en los detalles, se fija en el desgaste y compara su calidad con el nivel de desgaste que tiene.
Cuando hablamos, por ejemplo, de burnout, del síndrome de estar quemado dentro de un trabajo, obviamente se debe mucho al ambiente laboral, pero también se debe mucho a lo que se exige una persona. Y hay personas que siempre van más allá. ¿Por qué? Porque si no me esfuerzo lo suficiente, entonces no lo hice bien. El tercero es un poquito diferente en el sentido de que se da mucho en personas que han tenido reconocimiento. Hace ratito que les hablaba de los patrones familiares que tienen que ver con el síndrome del impostor. Les decía que hay como los extremos, ¿no? Por un lado, los que no les reconocen sus esfuerzos, pero por otro lado están los que sí, los que todo lo hacen perfecto, la persona más presumida, que tiene todos los logros del mundo y que tiene una facilidad para, ya sea para todo o para algo en particular. Y cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que hay cosas en las que se tienen que esforzar y empiezan a chocar, no porque no se quieran esforzar, sino porque de repente cuando algo les exige más, cuando les cuesta aprender algo, cuando resulta que tienen que enfrentarse a procesos más detallados, piensan que dejaron de ser inteligentes. No, es que si me está costando tanto es porque soy malo en esto, porque no tengo talento y porque soy un fraude. El choque que tiene este tipo de perfiles es mucho. ¿Por qué? Porque cuando una labor requiere de esfuerzo, se desaniman. Y repito, no es porque no se quiera esforzar, es porque ese esfuerzo indica que no son tan buenos o no son tan buenas como se creía y piensan que ya se les acabó. Y obviamente hay un choque importante porque durante mucho tiempo de su vida se han definido justo por el reconocimiento externo. El siguiente perfil es el individualista. Este es uno de los perfiles más ansiosos en el síndrome del impostor. Hay personas individualistas que no trabajan con alguien más porque sienten que los demás no están a la altura. Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero hay personas individualistas que asumen todo y que hacen todo porque así no se van a dar cuenta que no sé. Si yo hago todo, entonces por lo menos pues cero el esfuerzo. Nadie se da cuenta si me costó trabajo. Nadie se dio cuenta si no dormí para poder hacer esto y nadie puede ver más allá que el resultado. Si se fijan, los perfiles se suman porque aquí también hay un desgaste. Una persona que se obliga a hacer todo para no ser evidenciado. Esa puede ser la persona que nunca falta trabajar, porque ¿qué tal si trabajo y se dan cuenta que mi trabajo puede hacerse sin mí? ¿No? Que en realidad no hago nada, que en realidad no soy tan importante, ¿no? Entonces aquí hay una ansiedad terrible de estar siempre presente, de estar siempre alerta y de hacer de más para que los demás no noten mi falta de talento natural. Y por último, el experto. Esta es la persona que se prepara de más, que si va a tener una junta, que si va a estar a cargo de algo, necesita involucrarse con todos los detalles, quiere meterse en toda la labor, quiere saber todo, porque si siente que una cosita se le sale del control o del conocimiento, ya no va a poder. Aquí también hay una inseguridad tremenda. ¿Por qué? Porque justo cuando te enfrentas o cuando trabajas en equipo, te das cuenta que pues, hay funciones, hay labores, hay separación del trabajo y una persona no puede manejarlo todo. Pero la persona se empeña en tener que ver con todas las áreas para no sentir esa inseguridad. ¿Okay? Estos rara vez están definidos de manera única. Usualmente vamos a ver combinaciones y obviamente todos comparten la sensación de que no son suficientemente capaces. Ahora, ¿por qué es importante abordar este tema? Como les decía, no es un trastorno reconocido por un manual, pero puede formar parte de un perfil de trastorno, hablando, como les había comentado, de trastornos de ansiedad o de trastornos depresivos.
Y obviamente la afectación a la salud mental, al bienestar y al equilibrio personal es muy amplio. Una de las consecuencias es que llega un punto en la vida en el que siempre tienes muchísimo cansancio. No sabes por qué y hasta dices, bueno, es que creo que no he hecho tanto, pero realmente se debe más a la exigencia, a la expectativa, a todo el tiempo estar pensando qué te falta hacer, qué no lograste, cómo puedes mejorar, y está marcado por una ansiedad de estarse probando constantemente. Ya logré esto, pero seguro en la siguiente tarea se van a dar cuenta que no sé. Esto ya lo hice, pero yo creo que me salió así de chiripa porque me ayudó fulanito, pero yo sé que solito no hubiera podido, ¿no? Entonces es como este pensamiento constante de que no soy suficiente y vivo en constante ansiedad ante la idea de que alguien se entere. Otra consecuencia importante es el estancamiento laboral. Obviamente, sabemos que la movilidad laboral es complicada, en el sentido de que no hay muchas veces puestos suficientes o que sean aptos para mi nivel de competencia, para lo que quiero ganar o para lo que hago. Sin embargo, hay personas que viven constantemente frustradas en su ámbito laboral, que no les gusta el ambiente, que no les gusta la paga y que a lo mejor incluso les dicen, oye, ¿por qué aguantas ese trabajo? ¿No? Esas personas que a lo mejor son súper explotadas y que hasta sus familiares o personas cercanas les dicen, ¿qué haces ahí? No, muévete, o sea, eso te está haciendo daño. Y la persona no se mueve por una razón sencilla, y es que piensa que ese trabajo es lo único bueno que va a tener, que fue suerte que lo hayan contratado, que por alguna razón nadie se dio cuenta que no tiene la capacidad que debería y que si se va, no va a volver a trabajar. Entonces, para personas que a lo mejor quieren poner un proyecto, que quieren emprender por su cuenta, que quieren a lo mejor empezar a aprender un tipo de habilidad o desarrollarse en un área distinta, el síndrome del impostor es un obstáculo tremendo que te dice no te muevas porque no vas a poder. Entonces, esta es una de las consecuencias más importantes porque a la larga trae una frustración terrible. La frustración afecta tu seguridad personal y tu seguridad personal te hace convencerte de que te tienes que quedar y te resignas en lugar de buscar un trabajo o un ambiente o una actividad que te llene, que sea satisfactoria y que tenga más que ver contigo. La siguiente consecuencia tiene que ver con la adicción al trabajo. Lo que les decía con respecto a los perfiles, las personas que tienen esa tendencia a hacer de más. Yo sé que a lo mejor en cuanto a mi inteligencia o capacidad no la voy a hacer, entonces, ¿qué hago? Trabajo siempre, todo el tiempo, fines de semana, no pongo límites. Y ahí el burnout, el estrés y la explotación van a ser parte del día de estas personas. A nivel personal, las personas que sufren del síndrome del impostor tienden a aislarse. ¿Por qué? Porque no me gusta que me vean. Y hay incomodidad tanto cuando me siento observada, cuando estoy haciendo mi trabajo, porque a lo mejor te das cuenta, pues que esto no lo hago bien, que esto tú lo haces diferente y seguro yo soy la que está mal, o lo contrario, ¿no? A lo mejor hiciste algo bien, bueno, pero si hice algo bien, eso quiere decir que la siguiente vez lo tengo que hacer mejor, o que ¿qué tal si me felicitas en público? Y a lo mejor alguien dice, es que no se merece esa felicitación. Si se fijan, aquí hay un estado de activación constante en donde te percibes no solo como incapaz o incompetente, sino en donde percibes un juicio que la mayoría de las veces no es real. Y obviamente la baja autoestima es una condición permanente. Me llamó mucho la atención ver cómo personas de todo tipo, líderes mundiales, escritores, actores, de todo, han sufrido este síndrome del impostor.
Leía, por ejemplo, de Margaret Chan, que fue o es, no sé, la directora de ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud, que sentía constantemente que ella no sabía tanto como debería, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que ocupa el foco público, es una persona que la gente ve, que obviamente a partir de su labor llegó a desempeñar el puesto que tiene, pero que siente que si la ven el suficiente tiempo, se van a dar cuenta que no sabe lo que hace. Y si le pasa a personas que pasan por filtros tan elevados, pues obviamente nos damos cuenta de lo cotidiano que es esta sensación. Siguiendo con la consecuencia, una persona que tiene el síndrome del impostor tiende a autosabotearse. Como sabemos, el autosabotaje no es deliberado. Es una serie de comportamientos que nos ponen en una situación de daño o de riesgo que nos lleva a un desgaste o a una consecuencia negativa. Y aquí probablemente la mayoría nos conectemos con la procrastinación, con el postergar, con el dejar, con el yo sé que puedo hacer esto, yo sé que debo hacer esto, pero no lo quiero hacer. Aquí hay un fenómeno que se llama no me acuerdo exactamente el nombre en español, pero es así como el fenómeno de la pierna rota, de la pata de palo, perdón. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes, si te falta una pierna, nadie va a esperar que corras. Y es justo donde viene el sabotaje. Pasa mucho que no queremos probarnos, que en situaciones en donde podemos tener un crecimiento, podemos recibir una felicitación o podemos hacer, no nos atrevemos a hacerla. Y no es que no quieras, es que pues si no lo hago no voy a fracasar. Si nadie tiene ninguna expectativa de mí, entonces no va a pasar nada. Y por eso dejas. No te sientes capaz de enfrentar ninguna tarea. Tiendes a dejar todo para después, esperando que algo cambie, que de repente seas capaz y te sientas con la confianza, pero usualmente no sucede. Cuando la procrastinación es uno de tus mecanismos principales, la ansiedad se acentúa porque estás constantemente al límite, porque tú te pones en una situación en donde siempre estás fuera de tiempo, en donde tienes las posibilidades en contra y en donde es muy probable que las cosas no las resuelvas bien, pero no porque no seas capaz, sino porque no lo hiciste a tiempo, porque no diste espacio para una contingencia, para hacer ajustes, para pedir opiniones. Y obviamente, cuando las cosas no salen, se reafirma que no salieron porque no sabes. Por el contrario, cuando las cosas salen, de nuevo, es la suerte. Es yo no sé cómo, a lo mejor alguien me quiere mucho allá afuera, pero no fue por mi talento. Y obviamente los siguientes son parte de los perfiles que se repiten, como el perfeccionismo, como el nunca sentir que una tarea está terminada, el meterse a hacer de más para buscar compensar la capacidad personal o las habilidades con el exceso de actividades y que nadie lo note. También las personas que sufren del síndrome del impostor son muy propensas a la enfermedad, a empezar a somatizar, a tener situaciones de salud como dolores de cabeza frecuentes, gastritis, como colitis, que son resultado de la tensión, de la expectativa altísima y del exceso de trabajo al que se imponen. O ya como último punto, es la falta de esfuerzo. El bueno, pues si no puedo, no puedo y ya, y me rindo. ¿Por qué? Porque una persona que se rinda no necesariamente, les repito, no es porque no quiera, es porque no sabe que puede hacerlo. Y me da tanto miedo fracasar que ni siquiera lo intento. Y son personas que constantemente enfrentarse a situaciones de evaluación o en donde puedan probarse y obviamente al evitar esto evitan también una situación de crecimiento. Ahora, como les decía,
me gustaría enfocarme a la parte de qué hacemos. Y el primero, lo más importante, es entender que no porque lo sientas es real. Y vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es una situación que todos llegamos a padecer en algún momento y en algunos lo tenemos como condición y en algunos es nada más como característica. La ansiedad es esa activación física y mental que surge cuando te sientes bajo amenaza. Quiere decir que estás identificando una situación en donde puedes salir perdiendo, te activas y empiezas a pensar en lo que puede pasar. En la ansiedad te adelantas y hay mucho malestar de pensar que algo malo va a pasar. ¿Qué pasa? Y esto pasa mucho con las personas cuando van a la escuela. Y si me preguntan, yo sé la respuesta, pero ¿qué tal si me trabo? ¿Y qué tal si se me olvida? Si me bloqueo y se ríen. Y entonces empiezas a sentir un gran malestar. Sientes tanto malestar que dices, no soy capaz de hacer esto. Y entonces ahí, esto es para que lo entiendas, el que te sientas terrible, no el que seas terrible. El que te sientas incapaz no quiere decir que eres incapaz, pero a veces nuestra sensación o nuestra emoción es tan intensa que pensamos que es real. Si me siento tan mal conmigo, es porque soy un fracaso. Y a partir de esa sensación, empezamos a comportarnos y constantemente nos encontramos bajo la idea de que entre peor me sienta, peor soy. Y al ratito vamos a ver justo una técnica para trabajar esta separación. Te puedes sentir muy mal, pero no porque te sientas mal quiere decir que seas malo o mala en algo. El siguiente punto es desafiar y ajustar las creencias. Usualmente, cuando nos convencemos de algo, rara vez lo cuestionamos, ¿no? Si yo, ahorita me llegó el recuerdo, yo a lo mejor desde chiquita mi color favorito fue el azul. Y la verdad es que mi color favorito no es el azul, solo me acostumbré. Y cuando alguien me dice, ¿cuál es tu color favorito? El azul. No, no es el azul, mi color favorito es el amarillo. Soy y dije, qué raro. No, o sea, resulta que mi color favorito no es el azul, es el amarillo. Lo mismo pasa con la idea que tenemos de nosotros mismos. Pero curiosamente tendemos mucho más a arraigar la creencia negativa o impostora que la creencia positiva. Si alguien nos dice, oye, qué bien te sale esto, qué buena eres para esto, como que no lo crees. Pero si alguien te critica, si alguien te dice, híjole, esto como que no está bien, como que siento que te falta mucho, como que no eres tan, ¿no? Eso sí se arraiga y no lo volvemos a cuestionar. Por eso les digo, el síndrome del impostor suele empezar en situaciones de adaptación y dependiendo de qué tan bien logremos adaptarnos, se supera o se arraiga. Cuando se arraiga, dejas de cuestionarlo y solo dices, no soy bueno, no soy buena. En lugar de decir, bueno, no, ahorita no sé lo que tengo que hacer, pero he aprendido, he crecido, me he dado cuenta que el error que cometí al inicio no lo volví a cometer. Y eso te permite tener una visión actualizada de ti. Cuando les decía que gran parte de la causa del síndrome del impostor es la falta de autoconocimiento, es justo esto. Cuando tú crees o recibes una crítica y la haces parte de ti, rara vez la vuelves a cuestionar. Un ejercicio que les recomendaría si es que esto les pasa es hacer una lista de ese tipo de cosas de las que estás convencida que tú tienes, ¿no? Que es que la verdad es que soy muy tonta, ¿ok? Yo creo eso, pero ¿por qué lo creo? De verdad hay cosas que dicen que soy tonta y oblígate a buscarlas. Las que dices sí, las vas a encontrar sin esforzarte, pero las que dicen que no, oblígate a buscarlas, oblígate a ver ejemplos que te digan que no eres tonta. ¿Para qué? Para que empieces a contrarrestarlo, para que no aceptes algo solamente porque ha estado ahí desde hace mucho tiempo. El tercer punto
es poner atención en cómo te diriges a ti. Esto, que no necesariamente es parte del síndrome del impostor, pero la mayoría de los impostores lo van a tener, es no poder aceptar un cumplir, ¿no? Oye, qué padre está esto. Ay, sí, me costó súper barato. A ver, no, nadie te preguntó cuánto te costó, te dijo que qué padre está esto. Lo mismo pasa con un reconocimiento. Oye, qué bien hiciste esto. Ay, y sabes que ni me preparé, sabes que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Constantemente hay una descalificación, constantemente estás tú hablando mal de ti. Y obviamente, si la persona que tú hablas de ti eres tú, y si no puedes decir algo amable, di gracias. Aprende que no porque tú sientas esa inseguridad es que es real. Y nota tu lenguaje. De la misma manera, hay personas que cuando se equivocan, es que soy un estúpido, es que soy un fracaso en la vida, es que nada me sale bien. Con esas frases, lo que haces es reducir un solo hecho a un concepto general. No, no porque te equivoques eres un fracaso. Tuviste un error. Un error no es un fracaso. Y de nuevo, el fracaso es una condición que se supera, es una condición de aprendizaje. Pero si tú empiezas también a notar la forma en la que tú te expresas de ti y la forma en la que te calificas y ajustas, te vas a dar cuenta que una condición temporal no es algo que te define. Un siguiente punto, porque desde la terapia cognitivo-conductual lo que trabajamos es justamente el buscar una evidencia. ¿Cómo te puedo decir o cómo puedo yo saber que no soy tonta si cometí un error? Pues registra las veces que no lo hiciste. Lo mismo haz con tu trabajo y no te vayas a logros en donde te den la medalla al mérito. Registra logros de cosas que no creías que pudieras hacer. A mí me daba, no sé, muchísimo miedo hablar en público. Y tuve una junta y hablé y nadie se rió de mí. Ok, regístralo. Pudiste hacerlo. Y si lo pudiste hacer una vez, aunque tu mente te diga que no vas a poder, lo vas a poder volver a hacer. Y así ve registrando cosas que tú crees que no puedes cambiar para que en algún momento, cuando tu crisis de ser un fraude esté al tope, digas, ok, ya pasé por esto, pude superar. El siguiente punto, obviamente, es plantear estándares objetivos y evitar la comparación. Vivimos en un mundo en donde la comparación es prácticamente inevitable, porque nos exponemos de manera constante a modelos de cosas que no podemos ser. En cuanto, y esto vamos obviamente con las redes sociales y con los estereotipos, hay cuerpos que no vamos a poder tener, hay cantidades de dinero, hay cosas que simplemente no vamos a poder tener. El punto es que entendamos que está bien, que no hay un solo tipo de éxito, que no necesitas tener una característica muy específica para sentirte bien. Y de nuevo, parte del autoconocimiento, ve qué necesitas y con base en lo que eres y en lo que necesitas, plantea un estándar de lo que quieres, de lo que puedes ser y de lo que es bueno para ti, porque no necesitas tener el mismo tipo de éxito que otra persona. El siguiente punto tiene más que ver cuando sabes que vas a tener una crisis. En nuestros trabajos hay ciclos o en nuestras vidas hay ciclos en donde nos vemos evaluados o en donde somos juzgados específicamente. A lo mejor tienes una entrega, a lo mejor tienes que cumplir con una cuota, a lo mejor tienes una presentación. En ese momento sabes que va a llegar la inseguridad. Entonces, si ya te ha pasado varias veces, adelántate. ¿Cuáles fueron las razones de tus crisis? ¿Qué pasó cuando tuviste una crisis, cuando te congelaste, cuando tuviste miedo? Da por sentado a pasar, pero en lugar de decir ya pasó y no puedo hacer nada, no es yo sé que va a pasar, pero puedo crear una estrategia. ¿Para qué?
para que no pase o para que no me sienta de la misma manera que me sentí la vez anterior. Otra cosa básica es el principio de realidad. Tienes síndrome del impostor. No te lo vas a quitar de la nada. No es un botón al que le digas ya, apágate y no lo vuelvas a sentir. No, lo tienes, reconócelo. ¿Ya lo reconociste? Ok, ¿qué necesitas hacer para nivelarlo, para ser más amable contigo, para reconocer lo bueno que tienes? Acéptalo, no luches con el tenerlo, no. Esfuérzate por implementar las estrategias que te ayuden a crear un contrapeso. Para esto, obviamente, les repito, y ya llevamos 3 puntos concretos: autoconocimiento, necesidades y ¿qué sigue? Metas. De nada te sirve saber lo que tienes o tus talentos o características y tus necesidades si no vas a hacer nada con ello. El saber y no hacer nada, lo único que va a llevarte es a un tipo de frustración constante. Sobre todo, si ahora estás en un punto de tu vida en el que sientes muchísimo estancamiento, en el que sientes que no te estás moviendo y que deberías estar en otro lugar o en otro punto, piensa qué quieres hacer. Piensa cuál es el primer pasito que puedes dar. Piensa que a lo mejor si no te sientes bien en un ámbito, te puedes sentir bien en otro y empieza a ver opciones. No es necesario un cambio radical, pero es necesario abrir el panorama, darte cuenta que tu trabajo en el que te sientes miserable no es la única opción, que el nivel de estrés que tienes no tiene por qué ser constante. Y ahorita vamos a ver cuándo es algo que puedes manejar tú o cuándo a lo mejor quieres un apoyo externo. El siguiente punto, que ya obviamente ya lo mencioné varias veces, es mejorar tu autoconocimiento y aceptación para que eso sea la condición para que puedas cumplir tus metas, reconocer tus avances en el proceso desde que te diste cuenta de esto y qué has ido haciendo para poder contrarrestarlo, y de vez en cuando desconéctate. Esto, independientemente tengas o no el síndrome del impostor, desconéctate. No siempre tienes que compararte, no siempre tienes que ver la historia o la vida de alguien más. Y si notas que cada vez que ves cómo viven los demás, aunque no sabes si sea real, tú te sientes terrible, desconéctate y ve lo que tienes de manera inmediata. Ve lo que tienes y con qué cuentas para poder lograr el cambio que necesitas. Ahorita ya estamos a punto de cerrar. Vamos a ir con 2 estrategias. Obviamente hay muchísima información al respecto. Ahorita traté de hacerlo como lo más resumido o integrado posible, pero aquí les comparto una técnica específica para trabajar con lo que se llama pensamientos automáticos negativos, que es justo ese pensamiento en donde nos equivocamos y digo soy un fraude, ¿no? Entonces vamos a verlo. Puedes copiar este modelito y cuando empiezas a sentir una inseguridad mayor, cuando sientas ese agobio o ese estrés terrible, no lo dejas pasar. Pon atención. Entonces vamos a ver. Primero, describe la situación. Usualmente hay situaciones específicas que nos detonan. Adaptación, un proyecto importante, un cambio de funciones, un equipo de trabajo. ¿Cuál es la situación? Descríbela objetivamente. ¿Cuáles son las condiciones? Y escribe tus sentimientos. Esto es muy importante porque se relaciona con uno de los primeros puntos que abordamos. Tus sentimientos no son hechos. No porque te sientas terrible quiere decir que eres terrible. Solo te sientes mal. Y date cuenta del pensamiento que viene en automático. Voy a tener una entrevista de trabajo. Aquí ya sé
que ya me salí de mi ejemplo, pero ahorita para tener un poquito más de comparación. Voy a tener una entrevista de trabajo. Se van a dar cuenta que no sé nada. Y ya, muchas veces nos quedamos con eso. Te vas con todo el estrés del mundo a la entrevista, no piensas en decir, no piensas en las preguntas, no piensas en cómo vas a solucionar eso, y lo que comunicas, ya sea verbal o no verbalmente, es que no tienes idea de lo que estás haciendo. Y a lo mejor lo sabes muy bien, a lo mejor es un trabajo al que estás súper preparado, a lo mejor es un tema que dominas a la perfección, pero la idea de que se den cuenta de que no sabes, te gana y termina volviéndose algo que sucede. Entonces, una vez que notes el pensamiento automático, que es, soy un fraude, me van a despedir, no me van a dar el trabajo, piensa en la consecuencia, porque obviamente esa consecuencia te va a ayudar a entender por qué ese tema o por qué esa idea es tan importante para ti. Y por último, trata de cambiarlo a un pensamiento más objetivo. Si de lo que hablamos es de un nuevo proyecto, que a lo mejor no habías hecho, pero has hecho tareas similares con los errores normales. ¿Por qué? Porque todo proceso tiene un error. No ha habido consecuencias y acuérdate y repítete. Aunque yo sienta que es así o que no es así, aunque yo sienta que un error es terrible, un error es parte del proceso. Y trata de hacer la tarea accesible, lo que sea que vayas a enfrentar, la entrevista, el proyecto, la presentación, el cambiar de trabajo, el emprender un proyecto. Obviamente lo primero que nos llega es el pánico y la duda. Nótalo, pero también trata de dibujar escenarios que sean abordables con base en lo que conoces y en lo que has visto y que te den, aunque sea un poquito de confianza, poder hacerlo. Una vez que vayas dando un pasito y después otro pasito, te vas a dar cuenta que puedes encaminarte. Por último, algo que nos ayuda muchísimo es saber que no estás solo en esto. Saber que no eres la única persona que se ha sentido así. Primero, si sientes que estás pasando por algo que te está desbordando, platícalo con personas cercanas. Puede ser que la perspectiva, que la idea o la retroalimentación te hagan entender, ya sea que puedes hacerlo, que eres capaz, o a lo mejor te hagan darte cuenta que necesitas un poquito más de apoyo. Chécalo también, y esto se los decía al inicio, esto es muy importante en tu centro de trabajo o en tu profesión. Muchas veces los estereotipos o las ideas o la cultura laboral es lo que causa esto. A lo mejor estás en un trabajo terriblemente tóxico y si te das cuenta que todos tus compañeros de trabajo se sientan así, pues obviamente te vas a dar cuenta que el problema no eres tú y te va a dar pautas de acción. Vas a poder pensar qué quieres hacer. No nos vamos a ir a soluciones mágicas, pero vas a poder darte cuenta que tú no eres el problema y pensar qué hago. Me adapto, me aguanto, lo ajusto, me voy, aprendo a manejar mi estrés, aprendo a poner límites. Obviamente la solución va a estar en función de, pues de lo que detectes y de tu necesidad, pero algo que va a ser muy importante es compartir esto con personas que puedan entenderlo y que puedan darte una pauta de por qué te sientes así y cómo puedes abordarlo. Si hablamos estrictamente a la parte laboral o de crecimiento en un área profesional, busca una persona que te ayude, una persona que te sirva como mentor y que a lo mejor haya pasado por lo que tú ya pasaste, que te dé una idea de lo que es esperado, de lo que se siente y de cómo puedes irte a ajustar. Y por último, aquí si sientes que ya tu nivel de ansiedad o tu nivel de estrés o la intrusión que tiene el trabajo en tu vida ya es demasiado, en este caso, y sobre todo cuando intentaste hacer ajustes inmediatos y ves que no hay un cambio, sería importante que consideres iniciar un proceso de terapia. Como les decía María al inicio, hay muchísimas alternativas, tanto como un terapeuta privado
como grupos, como Terapeutas por Morelos, que tienen muchísimas opciones en cuanto a los profesionales a los que puedes acceder y que pueden ayudarte a salir del punto en el que estás. Y por último, recuerda que el éxito no es producto de la suerte, que si tienes algo, no es porque le diste bien a alguien o porque ese día amaneció bonito, es porque te esforzaste, es porque has sido constante, es porque te has preparado y aunque no se sienta así, el éxito es producto de tu esfuerzo. Y bueno, eso sería todo de mi parte con respecto a lo que tenía preparado. Y Mari, no sé si tenemos tiempo para ver si hay preguntas o si alguien quiere compartir una duda o alguna experiencia. Sí. Claro, hay bastante, tenemos unos casi 30 minutos, vamos a dar ya 20 minutos para que todos puedan o escribir sus preguntas o tomar la palabra para que María Antonieta les pueda contestar. Y yo por mi parte, María Antonieta, te felicito mucho, estuvo muy interesante ese tema del síndrome del impostor. Muchas gracias. Y entonces dejo la palabra a todos los participantes, las participantes, por favor. Y yo puedo anotar lo que pasa en el chat o si no directamente lo pueden hacer sus preguntas. María Eugenia. ¿Sí? Perdón, más bien estoy aplaudiendo porque efectivamente me pareció sumamente interesante, clarísimamente abordado. Poco había yo escuchado, si no es que nada o casi nada del tema y honestamente, pues, bueno, mi persona me ha tocado también padecer esas crisis de ansiedad, me vi muy identificada al principio. Y ahorita me queda sumamente claro. Muchas gracias. Gracias a ti por tu comentario. Bueno, espero que las estrategias que vimos te sean de ayuda y obviamente también si sientes que necesitas más información o que es una cuestión que necesitas trabajar más, tanto Terapeutas por Morelos como yo estamos a tus órdenes. Gracias. Diana dice que excelente información y te agradece, Tony. Clara dice súper interesante, muchas gracias. Lucy, excelente conferencia. Entonces tienes todos esos halagos. Y ahora vamos a ver si alguien tiene una pregunta, una duda. Susana pregunta si hay algún dato estadístico de cuántas personas presentan ese síndrome. Tengo dos. Uno es de Gaceta UNAM, me parece que es del 2019, en donde dice que el 70% de las personas llegan a padecer el síndrome del impostor en algún momento de su vida. Y tengo otro que fue, sí, no me acuerdo, no sé si lo anoté, no lo anoté, pero que el 47% de las personas en 2020, a raíz de la transición de trabajo presencial y de oficina al home office, empezó a desarrollar muchos de los síntomas, tanto por la parte de depresión o de inseguridad personal, como por la falta de apoyo. El no tener un equipo, el no tener retroalimentación constante, tiene muchísimo que ver. Por eso lo que les comentaba al final, de ver en tu centro de trabajo o en tu profesión qué tanto se presenta, es muy importante, porque a veces tiene que ver con un tema de cultura laboral o del tipo de dinámica que se establece en cierta profesión. Y de hecho te preguntaba, Tony, gracias, porque efectivamente vimos que a raíz de la pandemia se elevó el número de casos que presentan ansiedad. Y la ansiedad puede deberse a muchas causas, pero esto que estás comentando me parece muy relevante porque a lo mejor no estamos identificando que una de esas causas es este síndrome del impostor.
Ujú. Sí, 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 justo. Que aparte, o sea, este síndrome tiene como la característica de ser Te cortó un poco el internet, María Antonieta. Ya no te oímos. Ya se le fue. no sabe la ciencia Ahí cierta, está, no es ahí está. mucho para los trastornos de ansiedad. ¿Ya? Sí, ya estás. Sí, ¿ya? Ok. Sí, es justo lo que menciona Susana, ¿no? A raíz de la pandemia se vio un incremento en los casos de ansiedad y el síndrome del impostor está muy arraigado a la ansiedad que se da en centros de trabajo. Sí, sí. Pregunta Héctor, si se nace con ese síndrome o se hace. Es mucho más de educación y en mi contexto. Aunque sí hay características como predeterminantes, sobre todo personas que tienden a la introversión, personas que son tímidas o personas que naturalmente les cuesta el desenvolverse en interacciones sociales. Este sí es como un factor pues, de personalidad, ¿no? Es algo que traes, pero la mayoría de las veces tiene más que ver con educación y con contexto, con el tipo de cultura que hay con respecto al reconocimiento, a las concepciones de fracaso y de éxito y a cómo se interpreta el error dentro de la vida de una persona. Es mucho más de contexto que personal. Otra pregunta, si quieres, María Antonieta. Nos pregunta Jorge Iván, ¿qué características o rasgos nos señalan que una persona está padeciendo ese síndrome? Lo primero es una sensación constante de que no perteneces o de que no te mereces lo bueno que tienes, ¿no? Uno también muy común es el miedo, y este es completamente irracional, pero aún así sucede, el miedo a que los demás se den cuenta que no eres tan capaz. Y les digo, pasa mucho con personas que suelen ser buenas en su ámbito, ¿no? Y que les dicen, ay, te fue súper bien o lo haces súper bien, y la persona dice, no siento que sea así. Y algo muy común también es, siento que me van a correr, ¿no? Las personas, aunque tengan un buen desempeño, aunque todo esté bien, es, híjole, siento que mi jefe me odia, siento que, no sé, que algo malo va a pasar. En general, son los síntomas más comunes, la sensación de que no perteneces, de que no te mereces ni los logros ni el reconocimiento, y el miedo continuo a tener una consecuencia derivada de tu desempeño, aunque no haya una evidencia de que tienes un desempeño negativo. Tenemos otra pregunta de Pilar. ¿Se podría extrapolar a los adolescentes que se sienten ansiosos porque no cumplen las expectativas de los padres? Sí, de hecho, justo, aunque hay rasgos que se presentan desde la niñez, el síndrome del impostor nace prácticamente en la adolescencia, y es justo este choque, que no tiene que ver con el desempeño, sino con las expectativas, en donde ya sea que hay una exigencia excesiva, y aunque el adolescente cumpla con esa exigencia, constantemente se le dice que no es suficiente o que le falta o que apenas está cumpliendo su responsabilidad, o por el contrario, también a esos chicos que no tienen y que constantemente sienten que son un fracaso y que nunca van a dejar de serlo. Pero sí, no es tanto que se extrapole, sino que es como el modelo de inicio, y si no hay una intervención saludable, ya sea que los papás se den cuenta, que la escuela intervenga o que haya un ajuste, usualmente va a derivar en que la persona viva con esta sensación de manera constante. Sí.
que ese síndrome del impostor no es tampoco un síndrome que esté fijo, ¿no? Yo creo que la gente que lo padece, o cualquiera de nosotros lo puede padecer a un momento de más dificultad en el contexto familiar o profesional, y una cierta sensibilidad que de pronto te hace dudar, ¿no? ¿No será? O es Sí, algo fijo y es un diagnóstico, pero puede evolucionar, ¿verdad? sí, justo como lo dices, no es un diagnóstico. Usualmente es temporal, suele presentarse muchísimo en procesos de transición, de cambio o de adaptación, y a medida que se da la adaptación, pasa, pero sí hay personas que lo sufren de por vida. Y como menciona Pilar, tiene que ver con esa creencia que se da en un punto de vida en donde las expectativas son tan altas que la persona siente que no puede cumplirse. Pero la verdad es que no estamos exentos de que en algún punto de nuestra vida suceda, y obviamente nos fijemos para poder abordarlo de una manera saludable y que no derive ya en una consecuencia de ansiedad. Perdón, ¿puedo hacer Muchas gracias. Sí, claro. Sí, adelante. Gracias, buenas tardes. Me surge una pequeña confusión aquí con este síndrome, puesto que, bueno, perdón, pero entré un poquito tarde. El síndrome del impostor me suena como a precisamente que alguien crea imponer ciertas cosas, pero por lo que estoy analizando y escuchando, pues menciona que es más que nada como dice, la incapacidad de creértela, ¿no? O sea, entonces me surge esa duda. ¿Tiene mucho que ver o tiene mucha relación con la baja autoestima? ¿La baja autoestima podría ser la base de este síndrome? Sí, ya sea la base o la consecuencia. Tiene que ver con que aunque tú hayas probado objetivamente que puedes desempeñar una labor o que eres capaz de hacer algo, siempre sientes que tus logros lo que tienes es derivado de la suerte, sientes que a lo mejor hubo una ayuda externa y tienes mucho miedo de que la gente se dé cuenta que no eres tan buena como ellos creen. Y tú, como dices, la baja autoestima está presente siempre, y tú dices, aunque me digan que soy súper inteligente, yo sé que no es así. Yo sé que soy bastante tonta y no entiendo por qué la gente me dice lo contrario. Sí se manifiesta muchísimo con la baja autoestima. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta que hacer? Ya no hay ningún recado ahí en el chat. Y entonces, si quieren, podemos ahí terminar agradeciéndote muchísimo, pero antes de terminar quisiera un segundito más. De emergencia. Tony, ¿puedes dejar de Yo voy a compartir compartir la pantalla para que pantalla. pueda Mari compartir, por favor? Sí, que yo voy a compartir. No soy tan... Ok, ya lo tenemos. Perdón, no sé dejar allá. Ok. ¿Ya lo tienen? ¿Ya se ve? No, no se ve, Mari. Ah, ok. Esperen. Compartir pantalla, aquí. La pantalla. Un segundito. No soy tan buena para esas cosas, me doy cuenta. Y tengo una laptop muy... Ya empieza, ya como Muy que ya lenta. quiere. Ahí va. Sí, ya. Ahí va, ahí va.
Entonces, ahí está. Ahí está tu síndrome del impostor, Mari. No soy tan buena. Sí, para la tecnología, bueno, me voy a superar ya. No se No, preocupen. mira, ahí está. Voy para allá. Sí. Estamos viendo tu escritorio. Es que, sí, y se está abriendo normalmente. Ahí va. Es que no es síndrome del impostor, pero mi computadora sí es lenta. Ah, bueno, ya, la computadora es la que te sabotea a ti. Es lo que pienso, sí. Ahí está. Ok. ¿Ya lo tienen? No, no se quiso abrir. No, no quiere abrirse. No, lo siento. Si quieres, léenoslo y se lo mandamos a Tony. Y lo mandamos a Tony, de acuerdo. Lo tenía todo listo, no, pues ya no quiere abrirse. Bueno, se lo leo. Es un reconocimiento, Tony, para esa plática que acabas de dar, y dice: terapeuta por Morelos, otorga el presente reconocimiento a María Antonieta González por impartir la conferencia del síndrome del impostor. Y yo ahora con eso te voy a mandar ese reconocimiento, porque pues no pasa ahorita, y regreso para agradecerte muchísimo y para agradecer a todos y a todas las participantes de haber estado por esa hora y media a venir a escuchar a María Antonieta. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por su participación activa.